Hermanos, ¿qué tal están ustedes? Esperamos que muy bien. Les enviamos un caluroso saludo a todos los que componen la familia en Cristo a nivel mundial. Específicamente quiero enviarles un saludo a los hermanos de la iglesia Berea de Fuerteventura, que saben que todavía no podemos reunirnos físicamente en el local y las cosas están desmejorando en España con respecto a la pandemia. Así que hay que seguir orando para ver si algún día podemos reunirnos como iglesia y alabar al Señor juntos. Pero no hay que desaprovechar la oportunidad porque hoy es un día que tenemos para alabar a Dios, para bendecirle, eh, para darle gracias por lo que Él ha hecho, por lo que sigue haciendo en nuestras vidas. Y creo que es una hermosa oportunidad que tenemos. No solo a los hermanos de Fuerteventura, sino a todos los hermanos que están esparcidos a nivel mundial, que nos ven a través de las redes sociales, incluso familiares. Les enviamos un abrazo sin coronavirus desde aquí y espero que se deleiten igual que yo en la palabra, que hoy vamos a meditar en ella. Pero antes vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, yo te doy gracias por este privilegio que tenemos de contar con tu palabra. Gracias porque la has dejado para nuestra instrucción. Yo quiero rogarte especialmente que tú nos limpies de todo pecado, que nos limpies de toda maldad, que si hay algo en nuestra vida que no te agrada, quítalo, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a concentrarnos al 100% en tu presencia. Tú estás aquí en medio de nosotros. Nos quieres hablar, nos quieres decir algo importante que tiene que ver con nuestra vida. Tú sabes nuestra necesidad. Háblanos y ayúdanos a poner por obra tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, yo quiero que abran vuestras Biblias por Primera de Reyes, un versículo en el que hoy vamos a meditar. Primera de Reyes capítulo 18, versículos del 16 al 18. Primera de Reyes capítulo 18, versículos del 16 al 18. Espero que todos los tengan y dice así la palabra del Señor. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Dice el versículo 17, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Hasta aquí la palabra de Dios. Como ustedes saben, yo estoy compartiendo la vida de los personajes bíblicos y hoy vamos a hablar de la pareja de Jezabel, de Acab. El tiempo en que fue escrita estas palabras, como todos saben, era un tiempo de decadencia, tanto social como espiritual. Había una gran crisis en la zona porque dice la palabra que había un hambre bastante grave en Samaria. Dios envió, como todos saben, el castigo al rey Acab y a su pueblo y al pueblo de Israel por su idolatría, por su pecado. Era terrible ese tiempo. Dios evidentemente utilizó a Elías, como veíamos en predicaciones anteriores, para anunciar el castigo por su pecado y evidentemente no iba a llover en un buen tiempo sobre la tierra. Luego de esto, de decir estas palabras, Dios envía a Elías a Querid. Luego más adelante, con el tiempo, lo envía a Sarepta, a la casa de una viuda, donde se sustenta en medio de esta sequía y Dios provee. Vemos la manifestación de Dios en su provisión. Pasan ciertas situaciones en esa casa porque el hijo de la mujer muere y Dios con su poder lo resucita. Y luego más adelante, al pasar del tiempo, de los años, luego Dios llama a Elías nuevamente y lo manda a hablar por segunda vez con Acab, con este rey terrible. Pero ¿quién era Acab? Hemos hablado ya de Elías, hemos hablado de Jezabel y también hemos tocado el tema de Acab. Pero hoy lo vamos a tocar un poquito más en profundidad porque creo que es necesario con respecto al tema
al tema y al versículo, los versículos que leímos anteriormente. Dice la palabra de Dios que Acab era el rey de Israel, evidentemente, en ese entonces, en ese tiempo. Era el sucesor de su padre Omri y se casó con Jezabel, eh, que Jezabel ya unas semanas atrás ya hemos hablado excesivamente de ella. Y realmente acá no distaba con Jezabel, era la pareja perfecta del mal. El rey era un rey arrogante, orgulloso, que no tenía en cuenta lo bueno, no solo delante de Dios, sino delante del pueblo, que se dejaba manipular muy fácilmente de su esposa. Eh, Instaba al pueblo a la idolatría, a la herejía, al ser infiel a Dios. Incluso lo llegó a instar y se hizo a la fornicación, a lo inmoral, a los sacrificios humanos en ofrenda a los ídolos, a la injusticia, a la oscuridad. Es decir, llevó al pueblo aún más que todos los reyes al pecado. Dice la palabra de Dios en 1 Reyes 21 que ninguno otro fue como Acab, porque se vendió, se rindió, se entregó para hacer lo malo ante los ojos de Dios. Fue en gran manera abominable, es decir, aborrecible, repugnante, despreciable, odioso para las cosas de Dios, caminando en pos de los ídolos y conforme a todo lo que hicieron los amorreos, los cuales Dios los lanzó eh, de delante de los hijos de Israel. Dice también que tuvo en poco el pecado porque hizo un altar a Baal, edificó en Samaria también un templo a Baal, hizo también una imagen de acera, haciéndose así acá, haciendo mucho más mal que los otros reyes que lo precedían. Como rey debía tratar mejor al pueblo, debía acercar al pueblo a Dios, pero no tuvo en cuenta ni siquiera la sabiduría de Dios, la presencia de Dios, y llevó al pueblo a lo malo. Su conducta trajo como consecuencia no solo una hambruna y una sequía terrible en su época, sino que, como decía antes, apartó a la gente de Dios, provocó la ira de Dios. El pueblo se rebeló contra Dios, le dio la espalda a Dios y se mezcló con lo pagano, con lo inmundo, con lo que Dios aborrecía, llevando al pueblo a una inmoralidad sin precedentes en la época. Dios los castigó por este hecho y trajo podredumbre al pueblo y a su época. Pero lo grave de esto, lo grave no era solo esto, sino que a pesar de su estado, de haber contribuido a que el pueblo estuviese en esa situación, el mismo Acab, sin vergüenza, fresco, le dice Elías en el versículo 17, cuando se encuentra con Elías, le dice, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, fuiste tú y tu familia, alejándote de Dios y adorando a Baal. Y hay otra versión, otra traducción no otra versión, una traducción al lenguaje actual de las Escrituras, que nos da, digamos, una mayor visión con respecto a este versículo. Dice, cuando se encontró le dijo, ¿así que eres tú el que trae tantos problemas sobre Israel? Y Elías contestó, no soy yo el que trae problemas sobre Israel, sino tú y tu familia, porque ustedes han dejado de obedecer a los mandamientos de Dios y adoran las imágenes del Dios Baal. Y lo que me sorprende de este curioso tema no es lo que le estaba cayendo encima acá, que estaba económicamente estaban hechos polvo. Había una sequía terrible, había una hambruna terrible. No solo eso, sino que en este caso él culpa a Elías por su mal, culpa al bueno de su pecado, de las consecuencias de su pecado.
Vemos en Acab que no hay ni pizco de remordimiento por lo que estaba haciendo. Él no reconoció, no había arrepentimiento en su corazón. De hecho, justifica su mal con sus palabras. Y esto es algo que tiene que ver muchísimo con nosotros hoy en día. Por eso el tiempo que nos ha tocado vivir es un tiempo bastante difícil, complejo, pero estamos aquí delante de la presencia de Dios para aprender, para conocer cuál es su voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas. Hay que reconocer que hoy en día los seres humanos, muchos de ellos son como el rey Acab, son malos, son perversos, se van en pos de los dioses ajenos, se van en pos de la maldad y no quieren saber nada de Dios. Incluso incitan a otros a lo malo, así como lo hizo Acab y lo hizo su esposa y muchos otros personajes bíblicos. Hay muchos seres humanos que culpan a los buenos de su maldad, de su pecado. No sé si ustedes conocen a alguien así, pero existe, de haberlos haylos. Los malos culpan a los buenos de sus desgracias. Cuando los malos gobiernan, cuando los malos son más que los malos no soportan a los buenos. Incluso les llegan a hacer las vidas imposibles porque no quieren que estén con ellos. Por desgracia, no solo lo vemos en Acab, sino lo vemos en esta sociedad que llaman la sociedad de hoy en día. Muchos de los seres humanos que nos rodean llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Por ejemplo, porque a veces con los ejemplos aprendemos y los tenemos más en memoria y se nos hace más fácil entender temas como estos. Por ejemplo, hoy en día se auspicia, no se condena el aborto, el asesinato de un niño en el vientre de su madre. Vale más la vida de un animal que la del ser humano. Y esto es una realidad. La homosexualidad, incluso la pederastia, se está fomentando hoy en día y es promovida por muchísimas personas, incluso por los gobiernos. Pero se censura la libertad que tenemos de hablar de estas cosas, de corregir estas cosas en público. Se censura y es condenado en muchas ocasiones. Acab era una persona terrible, porque a lo bueno le llamaba malo y a lo malo le llamaba bueno. Y tienen que tener en cuenta que la Biblia es muy clara al respecto, porque la Biblia en Isaías 5, del 20 al 25 dice, hay a lo que lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios de sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar la bebida, los que justifican al impío mediante cohecho, es decir, mediante soborno, y al justo quitan sus derechos. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Dios de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Dios contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. Y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Y con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Lo grave de este asunto es que Acab no pensaba que estaba haciendo lo malo. Por eso reprende a Elías y le dice, ¿así que eres tú el que trae tantos problemas sobre Israel? En cierto modo, ¿por qué no me dejas en paz? ¿Por qué no me dejas seguir haciendo lo malo? Los malos creen firmemente que están haciendo el bien, que hacen lo correcto y no quieren tener a los buenos cerca. Los buenos son un espejo en el que ven su maldad y esto no les gusta. Cuando los malos tienen cerca a un bueno,
se sienten incómodos. Y esto es una realidad, porque su sola presencia, la presencia del bueno, les juzga, no les deja andar en su maldad. Es por eso que se sienten incómodos y no quieren estar con él. ¿Saben por qué? Porque Juan lo dice claramente en Juan 3:20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece, es decir, odia, detesta, desprecia la luz. Todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. De hecho, el versículo anterior dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El malo quiere que se le deje tranquilo para hacer el mal. Que nadie le diga que está haciendo mal, porque se molesta. Y esto es una realidad, no solo que la vemos en la sociedad actual, sino que la vemos en algunos que se dicen llamar cristianos dentro de la iglesia. Los carnales, los cristianos carnales, culpan a los espirituales de sus males. Acab culpaba a Elías, pero los Acab del 2020, de este siglo, culpan a los Elías de hoy de perturbarles. Los carnales, los cristianos carnales, culpan a los espirituales de todos sus problemas. No culpan justo de su pecado o de las decisiones que toman, sino que culpan a los espirituales. El carnal culpa a Dios de lo que le pasa, o al pastor, o a los hermanos, de todo lo que les acontece. Incluso llegan a culpar a Dios, al pastor o a los hermanos de su falta de crecimiento, de su falta de espiritualidad, de su falta de compromiso, de su estancamiento, de su inmadurez o de su propio pecado, como decía antes. El cristiano carnal, que en muchas ocasiones es muy malo, aborrece la luz, como dice Juan, odia a quienes son luz y levanta una campaña de desprestigio contra ellos, porque es malo. Él siempre busca aliados para hacer lo malo y aborrece a los buenos, a los que andan en la luz, a los cristianos espirituales. Los malos acusan a los buenos en muchas ocasiones de robarle la paz. Pero como dice Elías, no hay paz para los malos, no hay paz para los impíos. Isaías 57 o Isaías 48. Los impíos y los malos, los cristianos carnales, creen que van a conseguir la paz con sus maldades, pero no hay paz para los malos, como dice Isaías, porque hay que tener en cuenta que el mal siempre tiene consecuencias terribles para nuestras vidas. El pecado, lo malo, lo que hacía acá, lo aborrecible, la idolatría, nos aleja de la voluntad de Dios y tiene consecuencias. Cuando somos desobedientes, tendremos consecuencias. Y esto es algo que nosotros debemos recordar hoy. Con la vida de Acab lo vemos. Incluso como padres debemos recordarle constantemente esto a nuestros hijos, porque es una realidad. Desde bebés debemos enseñarles a nuestros hijos de que el mal trae consecuencias, porque si no se lo enseñamos nosotros, lo van a aprender en el mundo, pero con mucho mayor dolor. El mal tiene consecuencias y no debemos jugar con lo malo, porque si jugamos con fuego, nos quemaremos. Acá pasó todo su reinado haciendo lo malo, pecando, incitando a otros a pecar. Y realmente esto trajo consecuencias terribles, no solo para su vida, sino también para la vida de su pueblo, del pueblo de Israel. Al final, pensó que se iba a salir con la suya, pero acabó atravesado no por una bala perdida, sino por una flecha perdida entre las juntas de la armadura que él tenía. Al poco, una vez que le atravesó una flecha, poco a poco se fue desvaneciendo hasta que
hasta que murió. Terrible. Eso hizo Acab, pero si contrastamos la vida de Acab eh, y la comparamos con Elías, no tiene nada que ver, son como el agua y el aceite. Elías era una persona que era obediente a la voz de Dios, era sumiso a su voz, se sometió al señorío de Dios en su vida. Elías fue uno de los muy pocos en su época que era de luz, era uno de los buenos. Marcó la diferencia, como veíamos en predicaciones anteriores, y fue luz en medio de las tinieblas. Él prefirió caminar por el camino estrecho que por el ancho. Y esto es una realidad que vemos en la palabra de Dios. Si contrastamos esta información, estos dos estilos de vida, ¿qué nos dice esto a cada uno de nosotros? Nos debe llamar a la reflexión. ¿Por qué? Porque nos debe llamar a la reflexión según sobre el modo en que estamos viviendo, la vida que tengo y sobre la vida que quiero seguir llevando, lo que me quede de existencia en esta tierra. ¿Cómo soy? ¿Cómo eres tú? ¿Eres como Acab o eres como Elías? Es sencillo, es fácil de entender. Si somos como Acab, debemos tomar decisiones serias en nuestras vidas. Dejar, digamos, la plastilina y el biberón, porque ya es tiempo de dejar las cosas que eran de niño y ponernos serios con las cosas de Dios. Si decimos que somos cristianos, debemos aborrecer lo malo, debemos alejarnos del pecado, hacer lo correcto, arrepentirnos de nuestros pecados y reconciliarnos con Dios, porque esa es la voluntad de Dios. No podemos ser más niños fluctuantes, dejándonos arrastrar por vientos de doctrina. Debemos dejar de culpar a los demás por nuestros pecados, porque debemos reconocer que a veces, cuando pecamos, justificamos nuestro pecado culpando a otros. Y esto no es de Dios, esto no proviene de nuestro Creador. Debemos asumir de una vez por todas toda la responsabilidad que tenemos de las riendas de nuestras vidas. No es culpa de otros. Podemos pasar por situaciones complejas en nuestras vidas, sí, pero es nuestra decisión qué guardamos en nuestro corazón. Es nuestra decisión lo que hacemos. Aunque hayamos pasado por experiencias terribles en nuestras vidas. Debemos tomar la firme decisión hoy de tener en cuenta a Dios en nuestra vida, de decidirnos por el Dios de Elías y no por los dioses de Acab. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Hasta cuándo vamos a culpar a los demás por nuestro propio pecado? ¿Hasta cuándo vas a culpar a los que te rodean de tu situación actual? ¿Cuándo vamos a madurar? ¿Cuándo vas a madurar y reconocer que alejados de la voluntad de Dios nada puedes hacer? ¿Cómo estás corriendo? ¿Cómo vives el cristianismo? ¿Como un carnal o como un espiritual? ¿Cómo lo vives? ¿Lo vives en el bando de Acab o en el bando de Elías? Es algo que debemos reflexionar en esta mañana cada uno de nosotros. ¿Sigues culpando a otros por tus tinieblas? ¿Sigues culpando a otros que eres una niña o un niño espiritual? ¿Sigues culpando a otros porque no te dan de biberón? Vamos a tener que dar cuentas delante de Dios y ustedes lo saben. Esto es algo que está escrito. Yo quiero instarles, animarles, si eres como acá, a dejar la idolatría, a dejar el pecado, a alejarte, a despreciarlo y a reconciliarte con Dios en esta mañana, a reconciliarte con tu Creador, que espera que tú andes como Elías, sometiéndose a su voluntad, prestándole atención a su palabra, corrigiendo lo defectuoso en tu vida. Dios ha hecho una obra maravillosa en tu vida. Si le has conocido, y
y has gustado de la presencia de Dios, no te vuelvas atrás. No vuelvas a ser como acá. Dios quiere que nos mantengamos firmes en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. No llames a lo bueno bueno y a lo bueno malo. No te alejes de su presencia. Mantente firme en los caminos del Señor. Y esto es algo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. Pero debemos cada uno de nosotros de manera individual tomar una decisión. Tomar una decisión con respecto a Dios, con respecto a su palabra, con respecto a nuestras propias vidas. ¿Qué queremos llevar en nuestro corazón? ¿Qué queremos hacer con nuestras vidas? La venida del Señor se acerca. ¿Qué quieres hacer? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Quieres terminar como Acab o como Elías? ¿Hacia dónde te están llevando tus decisiones? ¿Hasta cuándo, hermano, vas a justificar tu pecado, tu vida de desastre, de niño, de inmaduro? Yo quiero animarte, si eres como Acab, a arrepentirte de tus pecados nuevamente y volverte a Dios. Y si algunos de los que me están viendo, que son los menos y son buenos, hermanos, quiero animarles a mantenerse firmes, a no desmayar, a perseverar hasta el fin, porque la vida cristiana es una larga carrera, pero Dios quiere que no nos alejemos de su presencia, que nos vistamos cada día de la armadura, con la armadura. Se lo comentaba hace poco a los hermanos de Argentina, cuando Messi o Cristiano Ronaldo van a jugar un partido, nosotros no los vemos como Adán y Eva que están desnudos. Ellos tienen su equipamiento puesto, sus botas, su uniforme, han entrenado, se han preparado para el partido y juegan. Nosotros como cristianos debemos vestirnos también para la lucha diaria que tenemos. Debemos vestirnos de toda la armadura de Dios para resistir firmes a las acechanzas del enemigo. Sin la armadura, sin la coraza de la fe, sin el yelmo de la salvación, sin la espada del Espíritu, no podremos resistir fervientemente contra las acechanzas del diablo. No debemos dar lugar al diablo en nuestra vida. Debemos resistirle y huirá de nosotros. Someternos a Dios, resistir al diablo y él huirá de cada uno de nosotros. Esa es la voluntad de Dios. Hermanos, yo no quiero que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso yo quiero en este día orar para que Dios nos fortalezca si no estamos siendo como Acab, si no estamos siendo como Elías. Quiero que nos fortalezca para que no volvamos atrás, dejemos de culpar a los buenos de nuestra maldad, sino que reconozcamos que hemos pecado, que hemos fallado, que no estamos haciendo lo correcto si no lo estamos haciendo, que seamos maduros y dejemos lo que era de niño y que podamos dejar el biberón y comer alimento sólido, porque es su voluntad. Oremos. Padre, yo te doy gracias porque tú nos has hablado de una manera clara y específica a cada uno de nosotros. Yo quiero que tú nos ayudes a dejar el pecado, que dejemos lo malo a un lado, que lo desechemos, que no nos revolquemos como hacía Acab en el pecado, que no instemos a otros para el pecado, que seamos de buena influencia, de una influencia buena, espiritual, para las personas que nos rodean, para nuestras familias, para nuestros hijos. Que podamos estar firmes como Elías, que marcó la diferencia, que fue luz en medio de su época, que fue de bendición para quienes le rodeaban. Padre, ayúdanos a ser no carnales sino espirituales, a deleitarnos con las buenas cosas, a pensar en lo bueno, a pensar en lo correcto, a pensar en lo que es de buen nombre,
Si hay victoria alguna en algo, en esto, ayúdanos a pensar, Señor. Tenemos tu mente, Dios. Ayúdanos a utilizarla, a no volver atrás, a mantenernos en santidad, a vivir en el Espíritu y no en la carne, a abundar en los frutos del Espíritu, si nos hemos alejado, a reconciliarnos contigo, a hacer lo correcto, Dios. Sé tú quien nos guíe a toda la verdad y que no nos guíe nuestro propio corazón, nuestras experiencias, sino tu Santo Espíritu nos ayude en todas las cosas, día a día, para no ser como Acab, sino como Elías. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Recuerda estas cosas a lo largo de esta semana y que Dios nos ayude a seguir siendo como Elías y no como Acab. Que Dios te bendiga.